la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Ese es el tiempo de la palabra en el Café con Fe. Una palabra que también queda alojada a manera de podcast en nuestra página en www.caminoestereo.com. Para los que nos visitan y quieren buscar la palabra del día de este tiempo de El Café con Fe. Vamos a hablar acerca de las características que debemos tener en nuestro crecimiento espiritual. ¿A qué nos referimos? A que como cristianos, como hijos de Dios, todos debemos crecer espiritualmente. La vida del cristiano se basa en el crecimiento espiritual que debe darse todos los días. No solamente en santidad, porque aquel que ha sido regenerado por Dios, aquel que ha venido a experimentar un nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo, el Espíritu de vida en ese corazón, no solamente empezará a crecer en santidad, no solamente ese creyente que ha venido a nuevo nacimiento presentará unos frutos dignos de arrepentimiento, sino que también se tiene que dar un crecimiento espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 13, que hay un objetivo cuando estamos en el camino del Señor, que hay un objetivo en cuanto a el avance de nuestra vida cristiana. Dice Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo del creyente renacido, del creyente que ha venido a una vida arrepentida, que ha empezado a dar unos frutos dignos de arrepentimiento, pero que también debe crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Importante esta palabra, cuando habla acerca de llegar a conocer o a avanzar en el pleno conocimiento y a la condición de ser cristianos maduros. Y uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual es que la persona suele intentar cambiar lo que hace en vez de lo que es. Las personas están tan empeñadas en hacer ajustes en lo que las personas ven, en lo que los otros ven, pero muchas veces se olvida lo más importante, lo que solo Dios puede ver. Entonces el crecimiento espiritual no está basado solamente en lo que ven los otros, ¿cierto? Sino en lo que en realidad hay dentro del corazón. Es más importante el ser que el hacer. Por eso decimos que es uno de los mayores obstáculos para ese crecimiento espiritual. Porque queremos que los que están a nuestro alrededor vean avance, vean cosas bellas de parte de Dios, ¿verdad? Es hasta cierta medida normal. Que es el Señor el que nos transforma a la imagen de su Hijo. Y el Señor mismo quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa transformación que no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros. Es decir, el crecimiento, la santidad, no es por fuera, no es lo que otros ven, lógico que lo van a ver, pero lo más importante es lo que está ocurriendo dentro de nosotros.
Así que vamos a ver unas características de ese crecimiento espiritual que usted y yo debemos tener. Obviamente en la palabra de Dios vamos a encontrar infinidad de cosas sobre este tema. Pero digamos que hemos dado un orden a unos aspectos que se reflejan bien cuando usted y yo vamos creciendo espiritualmente. Y en primer lugar, el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Es decir, no puede haber un crecimiento espiritual si no hay un nuevo nacimiento. El crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. No podemos hablar de vida espiritual si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios. De eso se trata. Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13 dice precisamente lo que ocurre en esa vida de nuevo nacimiento. Dice que a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, dice el versículo 12 de Juan 1. Los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esos son los nacidos de nuevo. Es decir, los que provienen de la simiente del Señor. Es decir, no de aquellos que de manera engañosa se hacen cristianos y empiezan una vida supuestamente cristiana, pero no se ve fruto de nacimiento de nuevo. Por eso es que la Escritura dice que a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Uno puede leer sobre la importancia de esto cuando dice la palabra, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, no nacieron por la voluntad humana, sino de parte del Señor. Nuestro crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros familiares, sean creyentes o no sean creyentes. No, se trata primero de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios. O sea, esto es individual. Por eso decimos que no puede haber un crecimiento espiritual si no ha habido un nacer de nuevo para la persona. No puede crecer espiritualmente. ¿Existen personas así? Tal vez es la pregunta, ¿no? Sí, pueden haber personas así. Pueden haber personas que optaron por unas prácticas religiosas, que tuvieron un cambio en su sistema de creencias, ¿sí? Pero no son nacidos de nuevo, sino que se convirtieron en religiosos. Por eso, para nacer de nuevo, tiene que darse de parte de Dios, porque esto no es nuestro propiamente. Lo que hemos dicho en repetidas ocasiones. No podemos decir, voy a nacer de nuevo. No, porque este proceso se da de parte de Dios para nosotros. Y el nacido de nuevo se le nota, porque ya tiene la simiente del Padre. E inmediatamente dará unos frutos dignos de arrepentimiento, que serán frutos que todo el mundo puede ver, y habrá empezado su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo enseñaba que era necesario vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Efesios 5 del verso 5 en adelante, dice: porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ese texto, desde el verso 5 hasta el verso 18, que usted después lo puede leer más detenidamente,
está hablando acerca de tener cuidado de cómo andamos. Y dice, no andemos como insensatos, sino como sabios. Aprovechemos bien el tiempo, los días son malos. Y empieza a dar Pablo ciertas instrucciones. La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y que el Espíritu Santo nos consuela. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está trabajando esas cosas que solo Él puede hacer. O sea, eso es básico en este tema. Si no está el Espíritu Santo en el corazón de la persona, no hay crecimiento espiritual. Pero peor aún, si no está el Espíritu Santo en el corazón de la persona, es porque no ha venido a un nuevo nacimiento. Por eso, a la pregunta, pero, o sea, en una iglesia pueden existir personas que no han nacido de nuevo, sí, y tienen un sistema de creencias, es decir, llevan una vida religiosa, asisten, pero no se ha producido un nuevo nacimiento. Y aquí hay que clamar por esto. Si usted asiste a una iglesia y usted en este momento se da cuenta y dice, no, yo no he nacido de nuevo, porque yo no he crecido espiritualmente, porque yo todavía camino en el mundo, voy a la iglesia, pero yo vivo y practico el pecado y me deleito en el pecado, pero también voy a la iglesia, entonces vivo una vida doble. Cuidado, porque posiblemente no has nacido de nuevo. Entonces es necesario venir a clamar por misericordia al Señor para que nos lleve a ese nuevo nacimiento. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios, es decir, mi experiencia. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. ¿Ves? Este punto viene como con el otro ahí seguido. Es muy diferente saber cosas de Dios. Hay gente que sin ser hija de Dios, sin ser renacidos, estudiaron teología y conocen teología y conocen temas bíblicos, pero es muy diferente cuando la persona solamente se basa en lo teológico o en el conocimiento y no en lo que el Señor ha hecho en su corazón. Es decir, hay gente que tiene mucha información sobre Dios, conoce de sus atributos, cita la palabra, habla sobre lo que Él ha revelado, pero no tiene una relación con Dios. No lo conoce en lo privado, tiene conocimiento en su cabeza. Y esto abunda, hay muchas personas así. Pablo escribe y dice, Pedro mejor, el apóstol Pedro, en su segunda carta él escribe diciendo, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a confirmarle exactamente la cita bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro 3, 18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dice, crezcan en la gracia y el conocimiento. Crezcan en la gracia y el conocimiento. Eso tiene que ser fundamental en el crecimiento espiritual. Es decir, no solamente información, sino crecer en la gracia, en lo que el Señor quiere hacer en el corazón de cada persona. El apóstol habla del crecimiento en conocimiento y en gracia. Y esa gracia incluye el aspecto de que usted tiene una experiencia con el Señor, de que usted ha sentido el perdón de sus pecados, de que usted siente el profundo amor de Dios. Si no conocemos de manera profunda la gracia de Dios, no se puede compartir con otras personas ni se puede crecer, porque entonces no se ha generado un nuevo nacimiento. ¿Que es posible? Sí, hay personas que lo viven. El apóstol habla de ese crecimiento en esos dos términos, conocimiento y gracia.
Es decir, no podemos solamente nosotros llenar nuestra vida con conocimiento, que lo conoce cualquier teólogo, y cualquier teólogo es cualquier teólogo. Un teólogo, por ejemplo, si es un maestro en la universidad y estudia teología, puede tener el conocimiento, pero también puede ser que no tenga una relación con Dios porque no ha venido a un nuevo nacimiento, no se ha gestado un nuevo nacimiento. Entonces es importante entender que la vida del cristiano, para crecer espiritualmente, no solamente tiene que ser en el conocimiento de Dios, sino que tiene que tener la experiencia de tener la certeza de que nació de nuevo, de sentir, de tener evidencia de que algo allá en lo profundo ocurrió. Uno de los síntomas de que eso ha ocurrido en verdad es que usted anhela con todo su corazón agradar a Dios. Es que usted anhela vivir en santidad, es decir, ya usted en su mente, en su actividad diaria, no concibe nada fuera de agradar a Dios. O sea, usted quiere agradar a Dios con todo su corazón. Entonces podemos decir que hay algo que se produjo allí, la gracia del Señor. Entonces no solamente es un conocimiento teórico, sino que usted sigue creciendo en ese conocimiento porque usted tuvo una experiencia espiritual. El Espíritu de Dios hizo algo, y ese algo usted a veces ni siquiera lo puede describir, pero usted sabe que ocurrió algo. El crecimiento espiritual en la vida de todos nosotros tiene que generar una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras hay orgullo en el corazón. O sea, no podemos decir estoy creciendo espiritualmente, pero seguir cultivando el orgullo o cualquier otra cosa. Es necesario que se dé en nosotros la humildad que promueve y que nace del Espíritu de Dios. Así que por eso afirmamos que es contradictorio decir que se está creciendo espiritualmente y hay orgullo. Si lo que usted sabe de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarle a reflejar lo que Dios es. Por eso la Escritura dice que el Señor exalta al humilde. Es decir, tiene una pasión singular por Él. Sin embargo, la misma Biblia enseña que Él resiste a al orgulloso. Eso lo dice la carta a Santiago, capítulo 4, verso 6. Él da mayor gracia, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nosotros necesitamos, es imperioso, seguir el ejemplo del Señor Jesús. Seguir el ejemplo del Señor Jesús es que en nosotros esté esa actitud que tuvo el Señor Jesús en su manera de pensar. La manera de pensar que hubo en Cristo fue especial, fue espiritual. Entonces, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Haya pues en ustedes esa actitud, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, dice la Biblia, a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló, dice la Biblia, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Qué interesante. Es decir, el Señor sabía que venía para muerte. Por eso se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Señor vino a nacer en un pesebre. Vino a morir por los pecadores
eligiendo la peor de las muertes. Así el Señor Jesús es modelo de una actitud de humildad, y esa actitud de humildad real tiene que nacer del Espíritu, es decir, no puede haber una actitud ficticia o una actitud que no es. Tiene que partir de lo que en realidad ha hecho el Señor, que Él fue obediente hasta la muerte de cruz, completamente obediente. Ahora, el crecimiento espiritual también tiene que ver con el efecto de una transformación real, es decir, que sí haya ocurrido. El Señor nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos igual. Romanos 12, 1 y 2, usted ha leído estos dos versos bíblicos, muy conocidos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, en otras versiones dice agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Qué interesante esto que escribía Pablo. Les ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es el culto racional de ustedes. No se adapten, está diciendo, no se conformen a este mundo. Mire la palabra que utiliza. No se adapten, el original, ¿no? No se adapten. Hay personas que se adaptan al mundo, que son como camaleones, que de acuerdo a donde estén, su piel camaleónica toma el color de donde está. Transformados mediante la renovación de su mente. Que el Señor transforme nuestra mente. Transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, es decir, agradable. En respuesta al Evangelio, nosotros debemos vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Mentes transformadas. Para nadie es un secreto, estimado amigo, que nosotros vivimos en un mundo difícil, en un mundo complicado, siempre lo hemos dicho, en un mundo que vive avanzando en muchas cosas y en un mundo donde impera ahora lo visual, donde imperan los sentidos. Es decir, todo lo que promociona el mundo en su avalancha comercial es muy de sentidos, de sentir. Hace unos días me comentaban acerca de las nuevas tendencias que vendrán en el futuro para tener, por ejemplo, un dispositivo móvil, que ya no tendrá la gente el dispositivo móvil en su mano, el aparato de móvil, el teléfono en mano, sino que más adelante vendrá una especie de lente que será puesto en el ojo, en la pupila de la persona, y allí va a contener toda la información que contiene un dispositivo móvil. Es decir, que ya el aparato físico como tal va a desaparecer y el dispositivo móvil se va a convertir en un lente que usted pondrá en su ojo, y usted con un ojo verá absolutamente todo lo que tiene un móvil. Verá la pantalla, verá el teclado, y sencillamente con hacer movimientos con sus dedos como si estuviera tecleando encima de lo que usted ve, así se moverán las comunicaciones. Así se moverán las redes, así se moverán los teléfonos más adelante. Entonces, muchas personas van a ser avasalladas por ese aumento aún más de la tecnología, buscando ¿qué? Sensaciones. Si eso es así, la vida se va a convertir en un mundo muy virtual, y mucha gente no querrá salir ya de ese mundo virtual, sino que estará viviendo ahí. Y si usted se da cuenta, en la actualidad las personas viven como esclavas de un dispositivo móvil, y es verdad, estando a cada instante observándolo,
buscando sensaciones. El Hijo de Dios no busca sensaciones, sino que busca una vida completamente transformada y de manera palpable. Es decir, que usted mismo se da cuenta del crecimiento y los demás se van a dar cuenta. Por eso la Escritura dice: no se adapten, no se conformen a este mundo. Por eso la Escritura dice: verifiquen cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. El crecimiento espiritual en nuestra vida va a inspirar una actitud de avance. Cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, trabaja en nuestras vidas, nos reta siempre a seguir creciendo. Es decir, no puede la vida de un cristiano genuino quedarse estancada. No es posible. El cristiano genuino avanza. El cristiano genuino tiene batallas, tiene pruebas, tiene luchas, tiene dificultades, es verdad, pero avanza. Cuando Dios, a través del Espíritu Santo, trabaja en nuestras vidas, pues nos reta a seguir creciendo. Hermanos, le decía el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, cuando les decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero yo hago una cosa. Yo me olvido de lo que quedó atrás y yo me extiendo a lo que está adelante y yo prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Grábese esa palabra, eso está en Filipenses capítulo 3, verso 13 y verso 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Es necesario extendernos. Pablo aquí no está pendiente del retrovisor como si fuéramos en un vehículo, ¿no? Que el retrovisor en el vehículo le sirve para que usted tenga un mejor control mientras que se conduce. Pablo no estaba pendiente de esos retrovisores mientras avanzaba en el crecimiento espiritual. Nosotros necesitamos dejar de vivir en el ayer. Muchas veces estamos estancados y por eso es necesario pasar la página. Lo que ayer conseguimos, la gloria que conseguimos ayer, los logros que conseguimos ayer quedaron en el ayer. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, por eso la vida cristiana es un avance. Hay cosas que el Señor tiene para nosotros que no podemos recibir. Usted no podrá recibir de parte del Señor mientras cargue con su pasado pecaminoso. Es por eso que se debe avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejantes a Él. El objetivo del cristianismo genuino, es que vayamos avanzando para que conozcamos más de Cristo y nos parezcamos mucho, pero mucho más a Él. Por eso estamos hablando de la vida cristiana en un avance. Estamos hablando de que esa vida cristiana es como ese buen perfume, ese crecimiento que cuando usted aplica la fragancia, la gente se da cuenta. Entonces hay cosas que Dios tiene para nosotros, pero no se pueden obtener o no se pueden recibir mientras que carguemos con nuestro pecado pasado o con nuestro pasado. Es necesario avanzar hacia la meta y conocer de Cristo y lógicamente darlo a conocer. Mire, el crecimiento espiritual también promueve una actitud de servicio. El Señor Jesús enseña por allá en Mateo capítulo 20, uno de los textos más hermosos de la Escritura. Mateo capítulo 20, versículo 27 en adelante. Mateo 20, 27 y 28. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De eso se trata, en que nosotros crezcamos en nuestra vida cristiana. Nosotros reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos vivir para Él, por consiguiente vivir para los otros. Es importante, el crecimiento espiritual promueve esa actitud de servicio. Es decir, si usted está en un lugar asistiendo, buscando al Señor, qué bueno que usted pueda servir, porque al servir al Señor, usted estará ejercitándose para la piedad. Servir a los otros, eso es bueno, porque usted se ejercita y porque usted empieza a crecer espiritualmente. Es decir, se cae todo tipo de egoísmo en el que viven las personas. Personas que viven queriendo que el Evangelio nunca llegue a las otras personas. El crecimiento espiritual se basa entonces en ese renacimiento. El crecimiento espiritual se ve todos los días, se ve a cada instante en lo que nosotros realizamos. El crecimiento espiritual se da de manera innata cuando nosotros hemos seguido al Señor de una manera genuina. Qué importante es cuando eso en realidad pasa. Qué importante es cuando en realidad lo entendemos. Qué importante es cuando hay crecimiento espiritual. Eso es muy importante. Así que vamos a dejar que el Señor trabaje en nosotros. Que el Señor trabaje en nuestra vida. Que el Señor trabaje en cada área en la que nosotros nos desarrollamos. Por eso la vida del cristiano se construye día a día. Por eso el crecimiento espiritual en la vida de un creyente se desarrolla cada día. No se desespere. El Señor va a ir haciendo una obra poderosa y transformadora en usted siempre y cuando usted le busque con un corazón sincero y con un corazón necesitado. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Padre, yo te pido que el crecimiento espiritual en nosotros se pueda gestar todos los días. Señor, permite que podamos discernir cada cosa, Señor, que acabamos de ver. Que podamos ver ese crecimiento espiritual en la manera en que servimos. Que nosotros veamos el crecimiento espiritual como fruto de una vida transformada para ti. Señor, que nuestro crecimiento espiritual genere en otros esa inspiración. Que el crecimiento espiritual en nosotros genere humildad de parte de Dios. Que el crecimiento espiritual se base en nosotros de acuerdo a ese conocimiento experiencial de la gracia de Dios. Y que se mueva en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Que se mueva de esa manera en nosotros. El crecimiento espiritual debe ir creciendo día a día, no se puede estancar. Gracias, Dios, por tu palabra y por lo que haces en nosotros, en el nombre de Jesús.